Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el siguiente tema. En esta ocasión vamos a ver máximos y mínimos. El problema es el siguiente. Dada la gráfica de una función, aquí yo dibujé tres gráficas, vamos a querer encontrar los puntos más bajos o los más altos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a querer hallar puntos que estén más altos que todos los demás puntos de la gráfica. Es decir, que si yo dibujara una línea imaginaria aquí horizontal, toda la gráfica queda por debajo de esta línea o a lo mucho toca como aquí, ¿no? Entonces este sería un punto máximo porque toda la gráfica está por debajo de esta línea y este sería un punto mínimo porque toda la gráfica está por encima de esta línea. No todas las gráficas o no todas las funciones tienen por qué tener máximos o mínimos. Por ejemplo esta, si yo escojo un punto aquí, pues no toda la gráfica está por debajo de ese punto, de hecho hay puntos más altos. Y como esta gráfica no tiene fin, pues entonces no hay un punto que esté por arriba de toda la gráfica. Análogamente, aquí no hay un punto por el cual encima de él esté toda la gráfica. Es decir, aquí no hay un máximo ni hay un mínimo. Sin embargo, si yo esta gráfica la corto a esta altura como la tengo acá, aquí sí puedo encontrar un punto sobre el cual, debajo del cual ya no haya ninguna, bueno, debajo del cual esté toda la gráfica, ¿no? Sí, este punto y ya la gráfica está abajo de esta línea horizontal. O aquí tengo este punto y toda la gráfica está por encima de esta línea horizontal. Entonces este sería un máximo y este sería un mínimo, ¿sí? De hecho vamos a decirle a estos puntos máximos y mínimos relativos en el sentido de la siguiente definición. Entonces, si yo tengo una función definida en un dominio D, recuerden esta notación, este es el dominio, este es el contradominio, una función de dominio D y contradominio C, y tengo un valor en el dominio, entonces voy a decir que f de C es un máximo absoluto si ese f de C es mayor o igual que f de x para todo x en el dominio. Análogamente, algo es mínimo absoluto si el valor de la función es menor o igual que f de x para todo x en el dominio. En lo que yo acabo de decir, estaría diciendo que este es un mínimo absoluto porque este valor de la función es menor o igual que todos los demás valores de la función. Y estos dos valores son máximos absolutos. Máximo absoluto. Tanto este como este. ¿Por qué? Porque, por lo que decía, este valor es mayor o igual que f de x para todos los x del dominio. Esta gráfica, esta función no tiene máximos y mínimos absolutos y quedamos que cuando lo restringí aquí sí había un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Entonces, no todas las gráficas, no todas las funciones tienen máximos y mínimos absolutos, pero noten lo siguiente, por ejemplo esta no tenía, pero al recortarla yo a un intervalo cerrado, sí tiene. De hecho, un mínimo quedó en un extremo, el mínimo, y el máximo pues no quedó en el extremo del corte, pero quedó en el interior de la función, en el interior del intervalo donde yo definí mi función. Entonces tengo un teorema y mi teorema dice lo siguiente: si yo tengo una función continua definida en un dominio que sea un intervalo cerrado, entonces siempre va a tener un máximo absoluto y siempre va a tener un mínimo absoluto. Y este es el ejemplo de esta función, ¿no? Si yo no tengo un dominio que sea un intervalo cerrado, no garantizo la existencia de máximos y mínimos absolutos, pero si yo restringo a intervalos cerrados, pues a la fuerza va a haber un mínimo y un máximo, ya sea que esté en el extremo o ya sea que esté en el interior. Bueno, eh, el problema para hallar los máximos y los mínimos absolutos se va a reducir a, a estos puntos. Los extremos no son tan problemáticos porque pues yo puedo conocer el valor fácilmente de la función aquí simplemente evaluando
cuánto vale la función en este valor. Digamos que este era el intervalo A a B. Pues yo solamente sustituyo cuánto es f de A y ya sé cuánto vale la función aquí. Y sustituyo f de B y ya sé cuánto vale la función acá. El problema es dónde están estos valores, cómo los encuentro. También es un máximo, pero cómo los encuentro. Bueno, entonces esto nos da pie a definir algo que se llaman máximos y mínimos relativos. Entonces, ¿qué va a ser un máximo relativo? Un máximo relativo va a ser un punto que es más grande, pero solo que sus vecinos. Es decir, si yo me fijo en, por ejemplo, si yo me fijo aquí, todos sus puntos vecinos están por debajo. Si yo me fijo en este no será un mínimo absoluto, porque está acá, pero si me fijo en sus vecinos, sus vecinitos, sí están más arriba que él. Por ejemplo, esta función dijimos que no tenía máximo y mínimo absoluto, pero si yo me fijo en este punto, entonces este punto sí es más grande que estos vecinos. Claro, los vecinos cercanos, porque si me alejo demasiado, pues llego a un punto que sí está más alto que él. Y este sería un mínimo relativo. Entonces la definición es la siguiente. Entonces yo tengo una función y un valor en el dominio, vamos a decir que f de c es máximo relativo si existe un intervalo abierto. Entonces eso es lo importante. Tal que f de c es mayor o igual que f de x, pero solo para los puntos en el intervalo. Análogamente va a ser mínimo relativo si f de c es menor o igual que f de x, pero x solo para los valores en el intervalo. Y en cualquier caso vamos a decir que f de c es un extremo relativo. Hace rato no lo dije, pero si es máximo mínimo absoluto, vamos a llamarle extremo absoluto. Incluye los dos casos. Igual aquí, estos van a ser extremos relativos. Entonces el problema más grande de este tema es encontrar esos extremos relativos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues veamos algunas ideas antes de dar un método. Entonces vamos a hacer las siguientes observaciones. Si yo tengo una gráfica de este estilo y tengo un punto que es máximo relativo, observen que si yo trazo las rectas tangentes, por ejemplo si la trazo un poco antes, pues viene una recta tangente positiva, pero cuando llego al valor máximo, tengo una recta tangente horizontal. Lo mismo para un punto mínimo relativo, tengo una recta tangente horizontal. Puedo tener un punto máximo relativo de este estilo, donde si yo trazo las rectas tangentes, aquí si notan voy trazando rectas tangentes, me voy acercando, las rectas tangentes se van siendo verticales. Entonces cuando llego al punto máximo relativo tengo una recta tangente vertical. Entonces veo que tengo esas dos opciones. Cuando yo tengo un máximo y mínimo relativo, puede ser que haya una recta tangente horizontal o bien una recta tangente vertical. Ahora, recuerden que la derivada representa la pendiente de la recta tangente. Entonces, si aquí mis rectas tangentes son horizontales, tienen pendiente 0, por lo tanto la derivada aquí vale 0. Una recta vertical no tiene pendiente, su pendiente no existe, entonces aquí la derivada que representa esa pendiente pues no va a existir. Entonces lo que estoy diciendo es que hay dos posibilidades para los puntos máximos o mínimos, que bien la derivada valga 0 o no exista, ¿sí? Entonces estos valores para C son tan importantes que tienen su propio nombre, y aquí lo escribo. Decimos que un valor C es un punto crítico si la derivada vale 0, como en este caso, o no existe, como en este caso. Ahora, no porque yo tenga ya un punto crítico, es decir, que tenga derivada 0 o que no existe, hay un punto máximo mínimo relativo ahí. Puede haber gráficas como de este estilo, que aquí si yo voy trazando las rectas tangentes, su pendiente va decreciendo hasta que se vuelve 0 y luego siguen creciendo. Entonces aquí hay una recta tangente horizontal. Quiere decir que aquí la derivada vale 0, por lo tanto este es un punto crítico. Sin embargo, este no es ni un máximo ni un mínimo relativo. Entonces, lo que estoy diciendo es que si hay un punto máximo mínimo relativo, hay un punto crítico. Pero si hay un punto crítico, no necesariamente hay un máximo mínimo relativo. Bueno, entonces el problema es el siguiente. Si yo tengo una función, quiero hallar los valores máximos y mínimos relativos de ella. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues prácticamente ya describimos el procedimiento. Lo que tenemos que hacer primero es hallar la derivada, porque ella nos va a dar la pendiente de las rectas tangentes. Después
vamos a hallar la derivada, los puntos críticos, es decir, vamos a igualar la derivada a cero y las soluciones a esta ecuación van a ser los puntos críticos, que podrían ser de este estilo, de este estilo, de este estilo. Entonces lo que hay que hacer enseguida es decidir cuáles de ellos corresponden a un máximo, cuáles a un mínimo y cuáles a nada. Entonces para decidir vamos a utilizar algún criterio de dos criterios que voy a dar a continuación. Y una vez que ya decidimos cuáles son máximos y cuáles son mínimos, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir esos puntos con los que concluimos aquí para sacar los valores máximos y los valores mínimos, ¿sí? Entonces, ¿en qué consisten los criterios de los que hablo aquí? Pues los describo a continuación. Entonces, el criterio de la primera derivada dice que si yo tengo un valor c, este va a representar este me va a dar un punto máximo. Entonces f de c es un máximo relativo. Si la derivada pasa de ser negativa, de ser positiva, antes de este valor, pasa de ser positiva, es decir, las pendientes de las rectas tangentes antes del valor que yo estoy diciendo, antes del valor crítico es positiva, pasan a ser negativas después de este valor c. Y eso es lo que dice aquí. Y ahí tengo un máximo relativo. Tengo un mínimo relativo si las derivadas pasan a ser de negativas a positivas, ¿sí? Entonces, antes del valor c, si son negativas y luego son positivas, pues lo que hay un mínimo. Entonces, el dibujo es un poco obvio. Pero bueno, entonces cuando hagamos las cuentas, lo que vamos a tener que hacer es escoger un valor posterior y uno anterior y decidir si la derivada pasó de positiva a negativa. Tengo mínimo, es decir, aquí pendiente que va subiendo, pendiente que va bajando, ¿no? Esto es positivo y esto es negativo. Recuerden eso, que las pendientes son positivas y la recta va de subida y son negativas y van de bajada. Y para tener un punto mínimo tengo que verificar que si yo evalúo la derivada un punto antes, tengo una pendiente negativa y un punto después tengo una pendiente positiva. Bueno, entonces ese es el criterio de la primera derivada. Veamos el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada dice lo siguiente. F de c es un valor máximo relativo si, pues recuerden la concavidad. ¿Cómo medíamos la concavidad? Con la segunda derivada. Si yo tengo una función de este estilo, recordemos que esto era cóncavo hacia abajo y la segunda derivada era negativo. Segunda derivada era negativa. Entonces, si yo quiero tener un máximo relativo, la concavidad debe ser negativa. Por lo tanto, ¿qué debo de completar aquí? F de c es un valor máximo relativo si la segunda derivada en el punto c es negativa. Y tengo un mínimo relativo, pues aquí la derivada, la segunda derivada, que es la concavidad, debería de ser positiva. Entonces, si la segunda derivada es positiva. Si la segunda derivada es 0, no puedo decidir. Más bien, si la segunda derivada es 0, vamos a tener un punto de inflexión, generalmente. Pero bueno, entonces hasta aquí tenemos dos criterios. Y cualquiera de ellos sirve para determinar si un punto es máximo, mínimo, relativo. Pero a veces es más cómodo usar uno, a veces es más cómodo usar el otro. Vamos a hacer algún ejemplo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Hallar los máximos y mínimos relativos de f de x. Y aquí vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Aplicar el criterio de la primera derivada. Bueno, entonces, primer paso. ¿Qué dijimos que tenemos que hacer para hallar los máximos y mínimos relativos? Vamos a derivar 4x al cubo menos 12x al cuadrado. Después vamos a hallar los valores críticos, hallar los puntos críticos, le llaman, los puntos críticos. Entonces, ¿cómo hallamos los puntos críticos? Pues igualamos la ecuación que nos resulta, igualamos la función derivada a 0 y nos da una ecuación. Entonces resolvemos la ecuación. Esta es una ecuación de tercer grado, pero esta tiene factor común 4x cuadrada. 4x cuadrada por x, 4x cúbica, 4 por 3, 12x cuadrada. Igualamos a 0 cada factor. Y entonces tengo x1 igual a 0 y x2 es igual a 13. Entonces a partir de aquí, ahora tenemos que definir cuál de estos nos da un máximo y cuál de estos nos da un mínimo, o a lo mejor ninguno. Y para eso vamos a utilizar el criterio de la primera derivada.
Entonces lo que vamos a hacer es de hecho lo mismo que ya habían hecho cuando buscaban intervalos de crecimiento y decrecimiento. Una vez que resolvían la ecuación con la primera derivada, esto les determinaba intervalos y solo tomaban valores de prueba. Y eso es lo que vamos a hacer. Tomamos valores de prueba en cada intervalo y sustituimos en la primera derivada. Entonces vamos a sustituir en la primera derivada. Aquí ya hice las cuentas. Entonces tenía el valor 0 y 3, me definió el intervalo de menos infinito a 0, de 0 a 3, de 3 a 4, tomé un valor de prueba, aquí menos 1, aquí 4, sustituyó en la primera derivada, aquí me dio negativo, aquí me dio negativo y aquí me dio positivo. Entonces, de hecho, hasta lo que ya sabíamos es que aquí tenemos una función decreciente y aquí también es decreciente y aquí es creciente. Pero el criterio de la primera derivada nos dice entonces que en el 0 la función derivada pasa de ser negativa a negativa. Entonces en 0 no hay ni un máximo ni un mínimo. Pero en 3 la función pasa de ser negativa a positiva. Entonces, ¿qué dijimos? Que si la función pasa de ser decreciente a creciente, lo que hay es un mínimo. Entonces acabamos de definir o de hallar que en x igual a 3 hay un mínimo relativo. Y ya, es lo único que hay. Y el cuarto paso pues era sustituir en la función original para ver cuánto es el valor mínimo. Entonces hacemos f de 3, que sería 3 a la 4 menos 4 por 3 a la 3. Y esto nos resulta en menos 27. Por lo tanto, tenemos en el punto 3, menos 27 que es un mínimo relativo. Y listo, este era el problema que queríamos atacar. De paso, pues podemos hacer la gráfica de esta función ya sin mayor problema, porque, a ver, ¿cómo le podemos hacer? Pues fíjense, sabemos que la función f de x igual a x a la cuarta menos 4x cúbica, que es la que estábamos trabajando originalmente, ¿dónde intersecta los ejes? Cuando el x vale 0, la y vale 0, entonces su intersección es esta. Tiene un punto mínimo en 3, menos 27, es decir, si yo pongo 1, 2, 3 y aquí hago diferente a la escala, por ejemplo, puedo pensar que este es el 3, menos 27. Es solo un esbozo, entonces no va a salir así la gráfica como perfecta. 3, menos 27. Y además notamos la forma que debe tener es una función de grado 4. Las funciones de grado 4 se parecen a la parábola, salvo que pueden tener una ondita extra, es decir, no nada más venir una vez así, sino pueden hacer tener una ondita así. Y eso es justo lo que va a pasar aquí. Además, otra cuestión, vean que en el 0 no hubo un cambio de signo en la derivada, pero de hecho si yo calculara la segunda derivada de la función, entonces la primera derivada me dio 4x cúbica menos 2x cuadrada. Si yo calculara la segunda derivada sería 12x cuadrada menos 24x, que si yo la sustituyo en el 0 me va a dar 0. Quiere decir que en 0 la segunda derivada también vale 0. De hecho, el 0 es un punto de inflexión. Entonces, por lo que ya habíamos visto, tenemos esa información extra. El 0,0 es punto de inflexión. Entonces, con esos datos y con la forma que ya sabemos que tienen las funciones de grado 4, pues tenemos una función que es decreciente. En el 0 llega un punto de inflexión, entonces tiene que venir decreciente. Con concavidad positiva podemos comprobar que tiene concavidad positiva. Luego cambia a concavidad negativa. Luego por ahí debe de haber otro punto de inflexión que no encontramos y va a haber un cambio de concavidad. Va a llegar al punto mínimo y luego esto tiene que subir e irse. No calculamos el otro punto de intersección, a ver, lo podríamos calcular. Cuando esta función vale 0, x cuarta menos 4x cúbica igual a 0, factorizamos x cúbica, me queda x menos 4. Entonces el primer punto es 0, que ya fue este, y el otro es x igual a 4. Entonces en el 4 debe de
intersectar otra vez. Entonces aquí me quedé medio chuequito, pero bueno, esa es la idea. Entonces con eso ya tenemos un esbozo de la gráfica de la función x cuarta menos 4x. ¿Sí? Entonces este ejemplo lo hicimos por el criterio de la primera derivada, vamos a hacer uno por el criterio de la segunda derivada. Vamos a hacer este segundo ejemplo por el criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a empezar de la misma manera, vamos a derivar 3x cuadrada menos 3. Después vamos a hallar los puntos críticos, entonces vamos a igualar a 0. Eso quiere decir que 3x cuadrada menos 3 es igual a 0. Aquí hacemos las cuentas, estas están simples. X cuadrada es igual a 1. Entonces x es más o menos la raíz de 1. Y tengo x1 igual a menos 1 y x2 es igual a 1. Entonces ahí tengo dos puntos críticos. El tercer paso es decidir cuál es máximo y cuál es mínimo. Entonces para eso ahora voy a calcular la segunda derivada. Y la segunda derivada es, la derivada de 3x cuadrada es 6x. Ahora lo que voy a hacer es sustituir cada uno de estos para ver qué concavidad hay ahí. Entonces vamos a sustituir el primero, f de menos 1. Me da 6 por menos 1, menos 6 es concavidad negativa. Quiere decir que en el menos 1 la concavidad es negativa, va hacia abajo. Entonces, ¿qué hay ahí? Pues la gráfica lo dice, hay un máximo. Por lo tanto, en x igual a menos 1 hay un máximo. Si yo hago la segunda derivada en 1, me queda 6 por 1 es igual a 6. Es concavidad positiva. Pues si hay concavidad positiva, pues debe de haber un mínimo. Por lo tanto, en x igual a 1 hay un mínimo. Bueno, acuérdense que estos son relativos. Creo que en algunos momentos no he puesto eso, pero son relativos. Y ya. Entonces ya decidí, aquí todos fueron algo. No hubo puntos ahí de inflexión. Y mi cuarto paso sería nada más evaluar para encontrar los valores máximos y mínimos. Entonces evalúo. F de menos 1 sería menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1. Esto es menos 1 más 3, 2. Y esto quiere decir que por lo tanto, el punto menos 1,2 que dijimos, en menos 1 hay un máximo, es máximo relativo, es un punto máximo. Y si yo evalúo en menos 1, en 1, perdón, f de 1 es igual a 1 al cubo menos 3 por 1, 1 menos 3 menos 2, entonces el punto 1, menos 2 es mínimo, ¿no? Habíamos dicho que en 1 había un mínimo. Bueno, y listo, eso es todo. Si quisiéramos hacer la gráfica también es posible. De hecho, déjenme hacerla aquí informalmente. Tenemos que en 1, menos 2 hay un mínimo, en menos 1,2 hay un máximo, y sabemos que es una función cúbica. Entonces las funciones cúbicas lo que hacen es que suben, llegan al punto máximo, bajan. De hecho mi función tiene que pasar por el 0, 0, entonces tiene que pasar por aquí, llega al punto mínimo y se sigue. Entonces si quisiera mayor precisión, pues tendría que hallar estos valores, resolver la ecuación, y ya. Pero bueno, mi punto no era tanto ilustrar eso, sino cómo hallar los valores mínimos y máximos. Comentario final, entonces, ¿cómo decidir cuál es mejor, si el criterio de la primera derivada o de la segunda derivada? Pues siempre es mejor el de la segunda derivada, es más cómodo, siempre y cuando hallar la segunda derivada sea algo simple. Como en este ejemplo, hallar la segunda derivada fue muy simple, es más rápido. El problema es cuando hallar una segunda derivada se vuelve complejo. Por ejemplo, si hubiera empezado aquí con una función raíz cuadrada de esta misma expresión, de x cúbica menos 3x, la primera derivada ya hubiera tenido más términos aquí, y para hallar la segunda derivada habría que hacer una regla del producto, o en general regla del cociente, u otra vez regla de la cadena. Entonces la segunda derivada se complica mucho. En esos casos es mejor hallar la primera, hacer esto por el criterio de la primera derivada. Es más fácil hallar, dar un valor de prueba entre los puntos críticos y hallar el signo de la primera derivada. ¿Sí? Bueno, entonces ese era el comentario final. Con esto vamos a concluir esta sesión. Les voy a dejar algunos ejercicios de repaso y si tienen dudas me las hacen saber.
Cuídense mucho y hasta luego.